Bienvenidos, buenas tardes a una nueva emisión de Economía 360. Hola María Laura, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿vos? ¿Cómo venimos esta semana? Esta semana venimos, creo que este programa va a ser un poco aburrido. ¿Por qué? Vamos a hablar de... Así no se puede vender. Y bueno, pero hay que transmitirle al público que va a ser... tenemos de todo un poco, bueno, noticias sí, todo impositivas, económicas, nacionales, pero globales. vamos a ver mucho laboral. Bueno, ¿cómo se pero es un hacen los tema recibos de lindo. sueldo? Bueno, yo le voy a enseñar cómo es un recibo de sueldo y lo vamos a hacer súper ágil para que podamos entender qué cambios, uno de los tantos que implementó la reforma laboral. Entre hermanos, ¿se tienen que hacer recibos de sueldo si trabajan juntos? Hay que ver, hay que analizar cada caso. Hay que ver cada tema. Claro. Más de uno se va a estar agarrando de los pelos. No sé. No, yo creo que los que se están agarrando los pelos son los contadores, porque en cada uno de los estudios hay que actualizar los sistemas. Bueno, hay que hacer una serie de modificaciones que ahora vamos a ver en qué consiste esta liquidación de recibos de sueldo con todos los costos laborales. Más que los contadores, los de sistemas. Sí, porque sistema. tienen que adaptar el sistema. No, bueno, los pero programadores. Pero no, los estudios contables también, porque... Pero que nosotros tenemos el know-how, el saber cómo se hace y lo hacemos a la perfección. El tema es transmitirlo Obvio. a la gente de sistema, que hagan eso, digamos. Vos te vas a poner en contra a la gente de sistema de todos los sistemas contables. Bueno, pero nosotros estamos tranquilos, porque estamos sabemos cómo. Sí, hay que, digamos, a toda la información hay que unirla, hay que juntarla, y bueno, obviamente que eso también se va a ver visto en los honorarios, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, hay que cobrarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que cobrarlo, hay que mirar fijo a la cámara y decir, hay que cobrarlo. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta modificación del artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde expresa que al recibo de sueldo tradicional hay que agregarle ahora todo lo que paga el empleador de contribuciones. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, eso es lo que decíamos recién. Estábamos hablando de la foto, ¿no? Ahí de las placas, recibos de sueldo de los de antes. Recibo de sueldo ¿Cómo se impresora liquidaba? Impresora matriz de punto, Epson. ¿Cómo se liquidaba antes? Entonces, la idea de esta reforma es incluir todos los costos para que el empleado vea todo el total del costo laboral que implica su sueldo. Vamos a ver cómo hasta ahora se compone un recibo de sueldo. Primero, sueldo bruto y otros conceptos por la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo trabajo en un negocio y vendo ropa, por ejemplo, sí, el convenio que tengo es el de comercio. Ahora, si yo trabajo en un hotel, el convenio es de UTRA, ¿sí? De hoteleros y gastronómicos. Okay. O sea, cada actividad económica tiene su convenio colectivo de trabajo. Y dentro del convenio colectivo de trabajo, distintas actividades. Puedo ser vendedora, puedo ser administrativa, hay una serie de roles y en base a la actividad que yo tengo se me va a asignar una categoría y esa categoría tiene asignado un sueldo bruto. A ese sueldo bruto se le suma algunos conceptos que algunos comparten los convenios colectivos y otros conceptos que no. Por ejemplo, el de presentismo. Si uno llega temprano y cumple con el horario laboral, bueno, a fin de mes se le suma el presentismo, que por ejemplo en comercio es del 8,33%. Y después hay conceptos que son propios de cada convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, UDGRA tiene un suplemento por adicional que lo tiene solamente UDGRA. Entonces, cada convenio puede dar esos beneficios al empleado que suma la suma bruta. Esa suma o concepto bruto es lo que se toma para después hacer los aportes que hace el trabajador, que en realidad se le retiene ese monto de su recibo de sueldo para ingresarlo a los distintos organismos. Perdón, ¿Sí? en todo este tiempo, ¿Hasta ahí vamos? ¿usted respiró? Impresionante lo que sabe. Sí. Bueno, ahora, bien. Está para que quede bien claro cómo es hasta ahora, que era un lío y ahora va a seguir siendo un lío un poquito más sofisticado, digamos, ¿sí? El lío es tratar de transmitirle al empleado cómo está hecho el recibo de sueldo. Tal cual. Convengamos que es ese el lío. Sí, porque no es un tema sencillo. De hecho, hay profesionales que se dedican a esto porque, bueno, tiene su mecánica y bueno, hay que hacer lo que dice la ley. Me ha sintetizado 2 años de laboral en 5 minutos. Le mando un saludo a todos los profes de laboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, por la paciencia. Bueno, de esos aportes se le descuenta de ese concepto bruto el 11% de jubilación, 3% obra social y 3% de la ley 19032 del ANSAL. Y también se le descuenta al trabajador la cuota sindical, que esto fue modificado por la reforma laboral.
Antes los sindicatos tenían distintos porcentajes, ahora solamente se le puede descontar el 2% durante 2 años. ¿Sí? Esto es como es, en términos generales. Después hay disposiciones particulares, ¿no es cierto? Si el recibo de sueldo es por media jornada, se le descuenta al trabajador en concepto de obra social el 6%. ¿Sí? Bueno, son cuestiones que, bueno, son particularidades, ¿sí? Un tema que no es menor, porque los sueldos conforman una parte importante de los gastos de la empresa. Sí, el costo laboral hoy es uno de los más altos. Y hay que poner el ojo si están bien liquidados. Claro. Porque se puede estar liquidando mal y para arriba. Bueno, esto es una modificación que viene a mejorar la ley, ¿sí? Porque hay ciertos conceptos que no se estarían abonando. Bueno, acá habría que reflejarlos, ¿sí? Entonces, a eso que teníamos recién, el 11%, el 3%, más el 3%, más el 2% de cuota sindical, que es lo básico, puede haber otras deducciones, como por ejemplo, comercio tiene un aporte solidario a la obra social, creo que son 100 pesos. Sí, bueno, cada convenio tiene, digamos, puede tener sus propios descuentos que se hacen aparte. A eso que se llama aportes, se liquida en el famoso 931. Es una parte de lo que paga el empleador por las cargas sociales. Ahora en el recibo de sueldo hay que mostrar la otra parte, que son las contribuciones que paga el empleador, que esto ya es costo puro, ¿sí? Porque no se le descuenta del sueldo al empleado, y son una serie de conceptos que a veces el trabajador sabía y a veces que no, ¿no? Bueno, ahora les decimos que aparte se paga de los aportes en conceptos de contribuciones. Si ven el 931 van a ver que dice aportes obra social, contribuciones de obra social. ¿Sí? Bien. Jubilación 10,77%. PAMI, el PAMI 1,59%, el Fondo Nacional de Empleo 0,94%, el ANSAL 0,9%, asignaciones familiares 4,7%, obra social 5,1%, la ART 5%, el seguro colectivo de vida obligatorio y otras contribuciones sindicales. ¿Sí? Que van como aparte de ese 2% que mencionaste claro, antes. como en comercio tenemos el INCAP, la estrella, bueno, una serie de contribuciones que se hace aparte de la cuota sindical. Bueno, todo esto ahora va a estar informado en el recibo de sueldo para que, volvamos a la base, el empleado pueda ver realmente cuál es el costo laboral del empleador o de la empresa. En el supuesto anterior nosotros partíamos de un sueldo bruto, le deducíamos todas las deducciones de ley y llegábamos al sueldo de bolsillo. Exactamente. Ahora vamos a sumarle, vamos a partir de ese sueldo bruto, Sí. le vamos a sumar todas estas contribuciones y vamos a llegar a un sueldo, entre comillas. Bien, no, ahí está la cuestión, cómo va a estar formateado el recibo de sueldo. ¿Cómo va a estar formateado? Porque el recibo de sueldo es el concepto bruto más el concepto no remunerativo. El no remunerativo no se toma como base de aportes y contribuciones, menos los aportes. Se llega al sueldo neto o al sueldo de bolsillo. Ahí estamos viendo el ejemplo. Esto es un sueldo, un recibo de sueldo de comercio, ¿sí? Esto es lo que se usa ahora, lo que entregan las empresas a sus empleados, ¿sí? Ahí está el básico, la antigüedad, bueno, asistencia y puntualidad, a cuenta de futuros aumentos, que se puede, dependiendo del convenio, se puede utilizar, los incrementos, que son no remunerativos, las recomposiciones, que también son no remunerativas, y después vienen los aportes, jubilación, obra social. Bueno, ahí agrega FAESIS y los 100 pesos que hablábamos recién. Esto es de comercio. Entonces y al sumamos final, lo remunerativo, lo más remunerativo. lo no remunerativo y le restamos los descuentos que ya descuentos mencionaste. sobre los remunerativos. Ojo que hay no remunerativos que se descuentan. O sea, Estamos también, hilando muy fino. bueno, Estamos hilando no muy importa. fino. La cuestión es que el neto a cobrar es lo que tiene que cobrar el empleado. Bien. Ahora, lo que se suma es esta segunda parte. ¿Sí? Es lo que hablábamos recién. Contribuciones y o conceptos abonados por el empleador, que eso se informa en el 931 después de hacer el libro de sueldo digital. Ahora se suma esto y se tiene que informar el total de contribuciones y otros conceptos. Entonces el empleado va a ver de que, por un lado, a este recibo de sueldo, a continuación le viene otra parte. Claro, el costo laboral total, volvemos a lo anterior, sería el neto a cobrar
¿sí? Más los aportes, que ahí figuran como descuentos, más las contribuciones. Bien, ¿sí? para pasar los números sería 1.012.000 más 245.000 más 418.000. Así es. Ese Eso es el es costo total de del un empleado, en este caso en el convenio colectivo de comercio. Muy bien. ¿sí? Seguramente que vamos a trabajar mucho para que no le den bolilla después del recibo de sueldo, pero bueno, es lo que establece la ley y es como se va a hacer ahora. Bueno, pero ahí ¿sí? estamos visibilizando Exactamente. lo que le cuesta a un empleador tener un empleado. Exactamente. En la parte de las contribuciones es el costo que el empleado generalmente no ve. ¿sí? Y tenemos otras modificaciones. Bueno, el concepto de lugar y fecha de pago ya no se pone más en los recibos de sueldo. ¿Por qué? Porque de ahora en más es obligatorio de que todos los recibos de sueldos estén bancarizados. Entonces, la mera transferencia a la cuenta de sueldo del empleado ya es constancia suficiente para el recibo o el pago de ese sueldo. Bien, entonces llegamos a que tienen que adecuar los sistemas de liquidación. Hay dificultad si se liquidan distintos convenios colectivos dentro de la misma empresa Sí. y existen aportes convencionales específicos, digamos, que complejiza la situación. Exactamente, ese va a ser el problema para Bien. las grandes empresas o para los estudios contables que bueno, van a liquidar los sueldos. Bueno, y ahora vamos a ver un videíto de el dueño de la empresa de Georgalos, que se estaba refiriendo a este tema y que nos pareció muy interesante. Y lo pasaron en la fábrica. En la Fábrica Podcast, que le agradecemos. Me encantaría pagarle el 100% de mi costo laboral al empleado y que después vengan todos a sacarle al empleado la parte que le corresponde y negocien con él. Van a ver a quién putean y cómo dejan de putear al empleador. Yo creo que ahí es donde está uno de los verdaderos debates que nos tenemos que dar, es la eficacia y la eficiencia de ese gasto, que para nosotros es enorme. ¿Cuánta guita se pierde un empleado? Estimo que está en el orden del 50 al 60% más de lo que percibe. O sea, si hacemos un ejercicio práctico, yo te doy 1.000 pesos a vos, empleado mío. ¿Quién viene y cuánto te saca cada uno? Si a mí me cuesta 1.000, el empleado está recibiendo 600 pesos. A mí me gustaría darle los 1.000 al empleado y que venga cada uno de los que le saca esos 400 pesos y le diga, págame tal cosa, págame la otra. ¿Y para qué la vas a usar? ¿Y para qué la vas a usar? No nos putearían de la manera que nos putean muchas veces con el costo salarial, que es lo que percibe el empleado en el bolsillo, que coincido con Claudio que hoy no le alcanza por varios motivos, pero uno de ellos es porque tiene un costo en su estructura de ingresos brutal, ¿no? Además de que las familias están muy endeudadas y... La idea es justamente, la ley lo que quiere es mostrarle al empleado cuánto realmente sale su presencia o su trabajo en las empresas. Así que bueno, muchas gracias a la Fábrica Podcast por este tan interesante. La entrevista es mucho más larga, le recomendamos que la vea porque la verdad que es muy muy interesante para este nuevo desafío para las empresas y para los estudios contables. Bien, pasamos de tema. Pasamos de tema. ¿Quedó claro? Clarísimo y estoy bueno. muy contento y muy Esto satisfecho como lo has explicado. Bueno, muchas gracias. Es Por favor. contenido educativo también. Sí, no, impresionante. Has resumido todo un años en 5 Así minutos. es. No es fácil. No es un tema sencillo, así que bueno, aprender todos cómo está compuesto un recibo de sueldo. Bien, creció fuerte la morosidad en las fintech. Las billeteras digitales enfrentan un problema serio, aumentó la morosidad, resultando que hoy 1 de cada 4 créditos está en mora, en créditos tomados. Así es, bueno, acá surgió todo por Ualá, porque no sé de dónde salió la noticia, la verdad que no me acuerdo en este momento, no sé si fue la propia empresa que lo informó, un 40% del total de su cartera que está En morosidad. Sí, en morosidad. Así que es Las tasas están al 200% anual. Sí, bueno, ahí de donde sacamos la información no decía qué billetera, pero yo sí sé que es Mercado Pago. Así que ahí le puse una referencia y yo lo quise comprobar. Sí, creo que estaba en el 240, una cosa así anual. Y son créditos, digamos, que son como para lo que te falta el sueldo para ese gasto de más que hiciste. Claro. ¿Por qué hizo tanto ruido esta noticia? Por el monto. Claro. O sea, son montos relativamente bajos, no es que la gente Pero se en está el volumen, endeudando. en el volumen pesa. Sí.
Si alguien deja de pagar, la fintech intenta refinanciar o negociar. Si no hay respuesta, pasa a cobradores o abogados y puede terminar en juicio o afectar el historial crediticio de la persona. Lo escrachan en Veraz ¿Cómo o en lo escrachan. Y sí, bueno, bueno, está en el Veraz. Está en el Veraz. Está en el Veraz, en la O central en de el deudores central de del deudores. Banco Central. Así es. Y la empresa, esto es importante, no pierde el rastro del cliente. Claro, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué? Se viralizó. ¿Qué se viralizó? Se viralizó una idea peligrosa, que desinstalás una billetera digital de tu celular y desaparece la deuda. Ojalá las cosas malas de la vida desaparecieran así, como desinstalando una aplicación. Sí, no funciona A y ver. puede ser peor. Desaparecemos, ¿qué hacemos desaparecer? Arca. Arca, uy, borré Arca del celular, no Ay, debo nada. No debo nada al Arca, no. Está no. bueno, uno piensa... Sí, pero no, Está no bueno, es pero así. no Parece funciona. una pavada, pero no. Hay gente que tal vez piensa de esa forma, por favor, no. No. Vamos a un tema de inversiones. El cobre es el nuevo petróleo de la transmisión energética. Autos eléctricos usan hasta el doble de cobre, energías renovables requieren cobre para las redes, la IA y digitalización más infraestructura eléctrica son necesarias para soportar, digamos, todas la estructura de lo que es la IA, ¿no? El nuevo petróleo, el cobre. Las exportaciones mineras podrían multiplicarse por 5 y superar los 25 millones de dólares en la próxima década en Argentina. Estamos próximos, no falta nada. Sí. Esto no- 25.000, ¿Y yo qué dije? 25 millones. 25.000 millones. Sí, mucho. ¡Qué mucho! Esto no es automático, depende de estabilidad económica y reglas claras. Necesita infraestructura y financiamiento y hay que ver y analizar los aspectos ambientales que genera, digamos, el tema de la minería, que es conocida por su alto grado de contaminación. Sí, no es un tema menor O sea, si bien es muy atractivo para la economía de nuestro país, la explotación del cobre y, como decíamos recién, la transición que hay del uso de una energía como el petróleo y el cobre, bueno, hay que tener en cuenta esto. De todos modos, en el Senado se está tratando la ley de glaciares y, bueno, va a flexibilizar explotaciones a cielo abierto de grandes magnitudes, digamos. Yo tuve impuesto a las ganancias con el contador Manacero. El contador Manacero en esa época teníamos una unidad que hablaba de lo que es la ley de minería, él estuvo en ese tema Ajá. y mencionaba ya de que tenía que haber reglas claras y mantenidas en el tiempo, en el tema Sí. de minería, para alentar a, digamos, a inversionistas extranjeros a adentrarse en este tema dentro de lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Así es como que las leyes cambian en base a los gobiernos. Y eso genera incertidumbre y genera las inversiones golondrinas, Claro, que son meramente especulativas. así es. Argentina puede convertirse en líder en cobre por una combinación de recursos gigantes, inversiones récord y cambios en reglas de juego. El país tiene al menos 7 megaproyectos de cobre que en conjunto demandan más de 34.000 millones de inversión en dólares. Uno de los casos clave es el Pachón, una de las mayores yacimientos del mundo con más de 6.000 millones de toneladas de cobre. Así es. Ahí hoy a la mañana me pasaron, bueno, justamente estaba hablando del RIGI, la reforma de la ley de glaciares, pueden impulsar la inversión y ya hay 10 empresas aprobadas por el RIGI, sí, que una, bueno, ya vamos a hablar de eso, y una es de cobre, McEwen Cooper Inc. Muy bien. Así que bueno, está hay una empresa, digamos, ya interesada en la extracción de cobre que entró al RIGI. Bien, hoy Argentina no produce cobre, por eso podría cambiar desde 2028 cuando entren en operación varios proyectos. Claro. Si se desarrollan, el cobre podría generar más de 11.000 millones de dólares anuales de exportaciones. El país tiene el recurso, el interés inversor y un contexto internacional que demanda cobre por la transición energética. Así es. Vamos, debate, ¿vaca muerta minera? Nueva, ¿Es nueva, la nueva vaca claro. muerta minera? Un buen punto. ¿Usted qué opina? Vaca muerta, energía, cobre y litio, transición energética. ¿Puede reemplazar dólares del acro? Toda esta nueva
Muy Bueno, bien. la verdad que el gobierno está mirando con muy lindos ojos toda esta cuestión porque es una buena base y un buen colchón para las reservas del central. No estoy diciendo que son dólares frescos, pero digamos es un sector de la economía que puede beneficiar ampliamente no solamente las reservas, sino el balance externo, ¿no? La balanza Y ahí comercial. hablábamos del RIGI. Me había quedado el RIGI por algún lugar. Sí, sí es una oportunidad de entrega porque dentro de los beneficios que hay es una estabilidad fiscal por 30 años y un plantel de impuestos menor a cualquier otra empresa, ¿no? Bueno, el debate que se viene haciendo desde que salió el RIGI, ¿es un incentivo para estas empresas o hay una pérdida de soberanía? Bien, don Manacero cuando daba las clases ahí expresaba, digamos, que nos saca años luz lo que es Chile. Ajá. Tiene una trazabilidad y cambia de gobierno, pero se sigue Claro, con, se la, sigue con la manteniendo. misma estabilidad fiscal. Claro. Entonces el contador ahí mencionaba, digamos, esa diferencia importante entre Chile y Argentina. Ujú. Bueno, hay que buscar un equilibrio, digamos, a lo que beneficia a la economía y a lo que a cuestiones ambientales se refiere, ¿no? Bien, ahora vamos con el tema FATE. FATE cerró después de 80 años. La histórica fabricante de neumáticos FATE cerró después de 80 años y el caso se transformó en símbolo de un cambio profundo en la economía argentina. Cerró su planta y dejó 920 trabajadores afuera, más de 600 ya aceptaron retiros voluntarios y la empresa asegura que no vuelve a abrir. Exactamente. La pregunta incómoda, ¿es culpa de la apertura económica o de la falta de competitividad argentina? FATE es más que una fábrica que cierra, es una señal. La Argentina tiene que elegir competir globalmente o proteger su industria. Así es una es. disyuntiva. Así es. Bueno, esta no es una noticia nueva, esto pasó el mes pasado, pero está bueno contrastarlo con lo que está sucediendo con el sector minero. Está bueno contrastarlo. Muy buena. Exactamente. FATE es más que una fábrica que cierra, es una señal. La Argentina tiene que elegir entre competir globalmente Claro. o proteger su industria. Las dos cosas al mismo tiempo hoy Así es, porque parecen imposibles. Claro, porque estamos en esa disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la industria nacional que parece que viene con índices negativos y por el otro lado están aumentando las exportaciones, en este caso del sector minero, del sector de agro y de los commodities? Por un lado hay sectores que están creciendo en exportaciones, la minería, los commodities como mencionaste. Por otro lado cierran empresas y fábricas nacionales, por ejemplo FATE. ¿Estamos creciendo o cambiando de modelo? Estamos haciendo un cambio de modelo con un crecimiento. El tema es que, bueno, el que no se reacomoda, no se... Claro, esa es la cuestión, que muchas empresas, obviamente que están exigiendo índices positivos para lo que se refiere al crecimiento económico, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Todos quieren que las empresas empiecen a repuntar, pero la realidad parece otra, ¿no? Y sin embargo, hay otras empresas que miran hacia afuera y les está yendo un poquito mejor y aparte están trayendo dólares. Entonces, ¿qué pasa? Para mí hay un cambio de modelo. Hay un sector que está golpeado y otro que no. Sí, porque bueno, a veces los cambios es así, o sea, hay algunos sectores que salen beneficiados y otros que no. Entonces, bueno, tal vez hay empresas que están buscando algo que lamentablemente con este modelo no lo van a conseguir. La guerra en Medio Oriente ya impacta directo en Argentina. El precio del petróleo superó los $100 el barril. Eso generó aumentos de hasta el 18% en combustibles. Hoy la nafta super ronda entre 1.800 y 2.000 por litro. Así es. Bueno, nos vamos de las empresas argentinas a lo que está pasando con el precio de la nafta y cómo impacta en nuestra economía. ¿Y cómo impacta? Y impacta directamente en el bolsillo de la Aumentando gente. el precio, claro. Impacta directamente en el bolsillo, no beneficiándolo, sino castigándolo. Exactamente, pero bueno, hay una realidad que no toda la culpa, digamos, del conflicto que se está viviendo en Medio Oriente, sino que recordemos que qué porcentaje del precio de la nafta corresponde a impuestos. Un 35%. Así es. Qué fuerte. Entonces, si hay un aumento en el costo de la materia prima, obviamente, como hablábamos recién del sueldo bruto, esto se llama base imponible, sube la base imponible, sube el los monto del impuesto. Y bueno, vamos al surtidor y la nafta está más cara. Sube uno, sube el otro. Sí, así que prepare la bici, el monopatín, pero no el eléctrico, el que va uno Con el pie. arrastrando el piecito.
El precio final, como mencionaba, tiene 3 componentes. El precio del petróleo, que equivale a un 50%, impuestos, un 35%, costos de logística. Sí, los costos y más la logística, que la logística también utiliza que es una cuestión nafta. estructural de la Argentina. Así es. O sea, que todo no es, Claro, no es conflicto internacional. No le echemos la culpa a nuestro amigo personal Donald Trump, sino que, bueno, hay ciertas características de nuestro país que también hace que aumente la nafta. Qué buenos slides. La verdad que me gusta esto de los mapas. Bueno, sí, para que se ubique, sobre todo la bandera de Irán, que también tiene una historia muy interesante. En medio de una guerra global, el peso argentino sorprende. Es una de las monedas que mejor resiste. Bien. La pregunta ¿es fortaleza real o una ilusión? ¿Cómo puede ser que en el medio de un contexto internacional como el que estamos ahora, el peso esté fuerte? Es una ilusión. Tanto Qué fuerte, que ¿no? despreciamos a nuestra propia moneda, pero bueno, hay algo que se está dando y tal vez se están actuando de forma paralela ciertas variables que están haciendo que el peso se sostenga. O sea, no es que, bueno, está súper fuerte, sino que el tipo de cambio está sostenido, las reservas están a un nivel bien, la inflación, si bien vino a aumentar un poquito en los últimos meses, dentro de todo no está tan mal. Entonces, bueno, eso y las tasas de intereses están aumentando en pesos. Aparte que el circulante también se está manteniendo en base a las políticas del Banco Central. Entonces, digamos que está estable porque las otras variables lo mantienen más o menos estable, no es porque el peso esté realmente fuerte. Como ¿sí? lo mencionaste, el dólar sostenido, las tasas altas en comparación con la inflación doméstica, reservas del central contenidas por por agrodólares y commodities. Entonces eso es lo que le da una base sólida a la moneda. Así es. El peso depende de factores externos, las commodities no es una fortaleza estructural, es un equilibrio frágil. La fortaleza por contexto no es estructura, no por estructura interna. Así es, pero bueno, perdemos, pero no perdemos tanto, o sea, no es tan mala la noticia. Y bueno, podemos ver para la semana que viene lo que está sucediendo a nivel global con los precios, ¿no? Porque ahora tenemos inflación a nivel mundial y nosotros somos un experto en eso. Ese tema, así que bueno, lo podemos dejar para otro programa. Bueno, la verdad que variadito, espero que no sea variadito. Quienes quieren ver el programa de vuelta, ¿dónde lo pueden Así hacer? es, canal 541 en Flow, y si no, nos buscan en YouTube como Economía 360 BCP. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ahí nos pueden dar like y seguirnos. Y se suscriben también al canal. Así es. Bueno, ahora sí, ya nos vamos para la semana que viene. Nos encontramos con más noticias a nivel impositivo, financiero, económico, de todo un poco. Muchas gracias.